Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos en este amanecer de miércoles. Cayó otra pieza del sistema de salud en Colombia, otra EPS, se llama Sura EPS o se llamaba, que es otra ficha del dominó de la salud, que tal y como lo había pronosticado el presidente Petro, ahora agrava la crisis de toda la estructura, de todo el sistema de salud. Es el famoso chuchuchú, muy viral hoy en las redes sociales, que se está haciendo realidad. Ese chuchuchú era la definición del presidente Petro hace apenas algunos meses de cómo iban a caer, como en efecto cayó Compensar, cayó Sanitas y ahora cae esta EPS Sura. Están perdiendo plata todas las EPS, el gobierno no aumenta suficientemente los giros a través de lo que se llama la unidad de pago por capitación, lo que paga el sistema de salud a la EPS por cada colombiano. Los pacientes vivimos más porque ha aumentado la expectativa de vida, hay más consultas, hay más tratamientos, hay más tecnología, los tratamientos son más costosos, hay nuevas enfermedades y especialmente porque tuvimos pandemia y todavía hay rezagos de lo que significó atender esa pandemia. El gobierno ha aumentado el valor de la UPC, pero no suficientemente, y no es producto de una que se mal manejó y que cayó. Aquí todas están pasando por la misma crisis. Sura, que es la última, admite que si no se retira del sistema de salud, que es la figura que encontró para abandonar el sistema, la intervención del gobierno hubiera sido inminente, porque se quedó Sura sin indicadores para garantizar la atención y sin la plata necesaria. Sura perdió el año pasado más de 220 mil millones de pesos. En los últimos 2 años ha perdido más de 360 mil millones de pesos. Y ahora, ante la crisis, la decisión, el balón está en manos del gobierno, que tiene que definir para dónde van los 5.300.000 colombianos que hoy están afiliados a la EPS Sura. La Superintendencia de Salud tiene a partir de esta mañana 35 días hábiles, es decir, hasta el próximo mes de julio, para definir el futuro de Sura y la solicitud de lo que se llama técnicamente el desmonte progresivo. Es decir, en manos del superintendente Leal está el futuro de la salud de esos 5 millones de colombianos, como estaba de otros 5 millones de Sanitas, como estaba de 2 millones y pico de Compensar. Todas estas CPS que le habían enviado una carta al presidente Petro hace exactamente un año, diciéndole ellas, las EPS Compensar, Sura y Sanitas, al gobierno, diciéndole estamos en crisis. El gobierno no las atendió y ahora están en etapa de liquidación, de cierre o de retiro. ¿Qué va a pasar al final de cuentas con el sistema de salud? Y es que seguramente va a seguirse cumpliendo el pronóstico del presidente Petro y es el chuchuchú. Seguirán cayendo piezas del dominó. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este tema. En segundos, la presidenta de Suramericana aquí en Blue Radio, explicándole a los afiliados qué va a pasar con ellos. Hoy seguramente nada, porque hoy, dice la superintendencia, dice el gobierno, dice Sura, va a seguir normal. En Antioquia, de los 5.300.000, están 3 millones y medio. Muchos de los que faltan, los otros 2 millones, están en Bogotá, en 5 regiones en donde Sura es o era una EPS muy fuerte. La superintendencia tendrá que responder formalmente a la solicitud de retiro de Sura. Mientras tanto, a usted lo deberían seguir atendiendo, entregándole medicinas y tratamientos. Tampoco hay cambio hoy en las pólizas de medicina prepagada, aclara Sura, que intenta seguir funcionando en ese modelo de medicina prepaga. El presidente Petro culpa al Congreso de la crisis porque no le aprobaron su reforma a la salud. La verdad es que es una crisis que se hubiera podido evitar si el gobierno aumenta los giros, pero el gobierno tiene la teoría de que esta CPS, Sura, vinculada con el grupo empresarial de Antioquia, o Sanitas con unos españoles, o Compensar, porque es una caja de compensación, que la culpa es de ellos, privados avaros, que no atendieron respectivamente a los pacientes. Razón tiene la doctora Ana María Vesga, que es la presidenta del gremio de las EPS, que dice que estamos presenciando la destrucción del mayor avance social del país. Y como suele pasar, aquí extrañaremos lo que teníamos ahora que lo vamos a perder. El Congreso, por otro lado, ha sido el escenario de las batallas. Anoche el Congreso, al que le quedan 3 semanas de la legislatura,
prohibió las corridas de toros en Colombia, que es la otra gran noticia de esta mañana de miércoles. Anoche la Cámara de Representantes aprobó en el cuarto y último debate el proyecto bautizaron No Más Olé. Los ponentes, Juan Carlos Lozada, que es el autor, lo habían intentado 14 veces. Finalmente lo lograron anoche por una muy amplia mayoría. Quedan prohibidas las corridas de toros en todo el país. En Boyacá, en Manizales, en Medellín, en Cali, en Bogotá, en donde no habrá ferias, no por lo menos que giren alrededor de los toros, que ustedes recuerden, esas eran las imágenes usualmente de final y de comienzo de año. Quedan prohibidas las corridas de toro del Coleo y el Ministerio de Cultura tendrá que volver esas plazas de toro en escenarios para deportes, para cultura o para conciertos. El proyecto solamente le hace falta el paso de la conciliación, la firma del presidente Petro y le crea al gobierno un plazo de 3 años para reconvertir a las familias que vivían de los toros para llevarlas a otros sectores de la economía. A propósito de economía, les hablaré también anoche, quedó aprobado en el Congreso, el proyecto que revive los días sin IVA en Colombia, que habían funcionado bien, también son herencia de la pandemia y que desmontó el presidente Petro hace 2 años cuando llegó al gobierno. Ahora pasa a ser política de Estado aprobado por el Congreso. El presidente Petro tendrá que sancionar también esta nueva ley. Días sin IVA que tendrán que tener un espacio entre ellos de por lo menos 3 meses. Ya les voy a contar de cómo termina esta legislatura. Estamos a 3 semanas. El Centro Democrático y Cambio Radical están intentando una jugada para evitar que se tramiten los proyectos del gobierno. Citaron a moción de censura a varios ministros, entre ellos a la ministra de Igualdad, la vicepresidenta Francia Márquez. Pero también quieren tramitar en estas 3 semanas moción de censura contra el ministro de Defensa, contra el ministro de Minas, contra el ministro del Interior y contra el ministro de Salud. En este país de mociones de censura, en donde nunca han prosperado, pero por supuesto, creo que estamos de acuerdo, allí hay una jugada legítima de dilación para evitar que pase la reforma pensional o los proyectos del gobierno. Les voy a contar en segundos de una muy importante historia. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó una condena, 19 años de cárcel, a miembros de primera línea que descubrieron no eran unos muchachos inconformes con el tema social. Eran terroristas, eran infiltrados que planearon atentados de la mano de grupos como las FARC. Ellos generaron los desmanes durante las manifestaciones de el 2021 y ahora lo confirma la justicia en Colombia, un fallo que seguramente no le va a gustar al gobierno. 6 de la mañana, 8 minutos, bienvenidos. Hoy es miércoles, hace frío en Bogotá. Fonseca está cumpliendo años hoy. Aquí están las noticias, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Queremos comunicarle la decisión más difícil que hemos tenido que tomar como compañía. El retiro de EPS Sura del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Si usted es afiliado a la EPS Sura, seguirá recibiendo todos los servicios médicos y de aprobarse la petición, iniciaría un traslado de usuarios a otras EPS receptoras. Pablo Fernando Oteiro, gerente de EPS Sura. Hasta el final podamos darle continuidad de atención y poder hacer una entrega ordenada que permita que nuestros afiliados sigan siendo atendidos. La Superintendencia Nacional de Salud analiza la solicitud de la EPS Sura de su salida progresiva del sistema de salud y tendrá 65 días para aprobar o negar su retiro. Luis Carlos Leal, Superintendente de Salud. Realmente todas las EPS venían presentando un deterioro financiero que no es un deterioro de los 2 últimos años ni de los 3 últimos años. Ana María Vesga, presidente de ASEMI. La realidad es que el retiro voluntario hoy aparece como la única alternativa posible que les queda a la gran mayoría de las EPS. El anuncio de la EPS Sura derivó en reacciones de varios sectores. Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, arremetió contra el presidente Gustavo Petro. Hasta que acabaron con el sistema de salud. ¿Qué necesidad tenían de destruir el sistema de salud y poner en riesgo la vida de la gente? Es una irresponsabilidad que raya hasta con lo criminal. Y paso a paso, lo que no pudieron hacer vía ley, lo hicieron ahogando financieramente a las EPS. El presidente del Senado, Iván Name. Para decirle al presidente y a su gobierno que la crisis de la salud en Colombia hoy se debe al mal manejo administrativo y al mal manejo gubernamental de un modelo que
que por supuesto no era ideal. A través de sus redes sociales, el exministro de Educación Alejandro Gaviria recordó cómo el gobierno Petro anticipó la crisis que hoy afrontan las EPS. Hace un año el presidente Gustavo Petro popularizó la famosa teoría del chu, chu, chu. Y entonces, chu, 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 eso es un dominó. Meses antes, la exministra de Salud, Carolina Corcho, había dado su propia versión de la teoría, la crisis explícita. Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. La Cámara de Representantes prohibió las corridas de toros en Colombia. El representante Alejandro García, ponente del proyecto. Este proyecto se ha hundido más de 14 veces. Lo que continúa es la conciliación y la sanción presidencial. ¿Qué va a pasar con la gente que vive de la industria de los toros? Este proyecto de ley propone una reconversión económica y laboral. El DANE hará un estudio o un diagnóstico para identificar estas familias. En conjunto con 5 ministerios definirán hacia dónde orientarán sus actividades. Sin embargo, desde los sectores que apoyan la tauromaquia, rechazan la decisión. Juan Uribe Rojas, fundador de Tauro Joven Manizales. Se acaba de aprobar anticipadamente la extinción de la Feria de Manizales, del Hospital Infantil, de la cultura de nuestra ciudad, pues a Manizales le ingresan más de 25.000 millones por cada temporada taurina, vendedores ambulantes, comercio formal y todo tipo de economía se ve afectada. En un duro debate de control político, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, fue cuestionado por el Congreso de la República ante la falta de respuestas por los escándalos de corrupción en esta entidad. Carrillo empezó atacando a los congresistas citantes. Muchos aquí apoyaron al gobierno, que tomaban fotos, salían con los cartelitos que les gustan tanto. Petro, Petro, y ahora salen a decir, ¡maldito Petro! Hicieron campaña con este gobierno y ahora se rasgan las vestiduras. Le respondió el representante por el partido de la U, Julián David López. Mi querido doctor Carrillo, usted no destapó ninguna corrupción. Los que destaparon la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo dije hace media hora, fueron los medios de comunicación. El representante Daniel Carvalho se molestó con Carrillo porque dijo que la corrupción venía del departamento de Antioquia. Dice además, con un grave irrespeto a mi departamento, que es que la corrupción viene de Antioquia. Digamos, ¿de quién viene la corrupción? Personas concretas. El señor Olmedo López. ¿Quién lo nombró? El presidente Gustavo Petro. La representante Catherine Jubinao. Yo tengo que lamentar como congresista y tengo que lamentar ante los colombianos el espectáculo tan deplorable que vino a hacer aquí el gobierno. Un funcionario que creyó que un debate de control político puede ser usado para hacer campaña política personal. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reiteró su posición de que no está buscando reelegirse para permanecer en el cargo y que por el contrario busca cumplir lo acordado, tanto en gobiernos anteriores como el suyo. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Es respetuoso de lo que piense la senadora Zuleta, pero el gobierno no está en eso. El presidente no está en eso. No creo que sea la prioridad del país. El país tiene demasiadas dificultades, demasiados problemas como para que nos enredemos en un tema en que ni el presidente ni el gobierno están. Desde partidos de oposición como el Centro Democrático y otros partidos independientes se citó a debate de moción de censura a la vicepresidenta Francia Márquez. Esto por su papel en cabeza en el Ministerio de la Igualdad. También se citó a otros funcionarios como el ministro de Defensa y también el ministro de Minas y Energía. Aprobado en cuarto debate en la plenaria del Senado el proyecto de ley que revive la posibilidad de establecer hasta 3 días sin IVA en el año e incluso lo amplía a 5 días en zonas de frontera. El autor, el senador por Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. El propósito, estimular la economía, generar empleo, reactivar la economía y en especial generar bienestar social. El ministro de Hacienda explicó en el Congreso de la República por qué el gobierno está pidiendo que le aprueben un proyecto para aumentar en más de 17.000 millones de dólares el cupo de endeudamiento de la nación. El problema que tiene esa deuda que no estuvo en el cupo es que cuando la pagamos no nos abre espacio en el cupo. Esa es la dificultad. Entonces, lo que estamos realmente es sincerando el tamaño de la deuda colombiana en materia de deuda externa, metiendo la deuda que estaba en el cupo y la que no estaba en el cupo, y que hoy nos deja en el tema de cómo la vamos cubriendo. Nuevamente niños del departamento del Cauca quedan atrapados en un colegio en medio de los ataques de las disidencias de las FARC. En medio de las explosiones, los niños de la institución educativa técnica agrícola de Suárez, ubicada muy cerca de la sede policial, tuvieron que resguardarse bajo sus escritorios en un salón de clases. La profesora de los niños, a través de cánticos y alabanzas a Dios, logró tranquilizarlos y ponerlos a salvo. Mañana que se cantan las alas al Cristo Salvador. Amén.
En una extensa jornada en la Fiscalía General de la Nación y tras varios acercamientos, Sneider Pinilla, Olmedo López y el contratista Luis Eduardo López fueron citados a interrogatorio el próximo mes de junio para que entreguen todos los detalles relacionados con el gran escándalo de corrupción en la unidad. El abogado de Sneider Pinilla, Luis Gustavo Moreno. Recordemos que el señor Sneider Pinilla hace más de un mes levantó la mano y decidió pedirle a la Fiscalía un principio de oportunidad. Es decir, ofreció una matriz de cooperación, admitiendo que hubieron y existieron hechos de corrupción de los que él conoció e hizo parte. Pero además, puso a varios a pedir pista en la Fiscalía porque quieren contarle también la verdad al país de lo que ha acontecido. Israel niega haber atacado el campo de refugiados de Al-Mawasi, donde ayer murieron 21 personas, más de la mitad eran mujeres y niñas. Médicos de Al-Mawasi en la costa de Rafah aseguran que tanques dispararon contra tiendas de campaña donde hay cientos de miles de personas refugiadas. Lo que sí confirma el ejército israelí es que sus tropas continúan avanzando en Rafah. Junior cerró la Libertadores como líder de su grupo luego de empatar ante Botafogo 0-0, mientras que Millonarios se despidió del torneo con derrota frente a Flamengo y sin registrar una sola victoria. David Macalister Silva, capitán de Millonarios. No fue un buen semestre para nadie en cuanto a lo que se tenía planeado y pensado en cuanto a lo que se había trabajado. Estamos apenados. La Selección Colombia atendió a los medios de comunicación en la sede de la Federación y se prepara para la Copa América. Camilo Vargas, arquero de la tricolor. Los jugadores que ha elegido el entrenador, tenemos la capacidad suficiente para asumir el rol de titular cuando él lo requiera. Estás escuchando Blue Radio.